Muchas gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con las informaciones. Son muchas las razones por las que algunos padres deciden irse a otro país y dejar a sus hijos al cuidado de otra persona. En la mayoría de los casos se da con la intención de lograr una mejor economía para la familia y con la esperanza de volver a vivir todos juntos. Sin embargo, la crianza de los hijos queda a cargo de otra persona. Los padres pueden darle seguimiento, pero no estarán físicamente con ellos. El doctor en psicología clínica Carlo Blanc recomienda entablar una conversación honesta sobre la razón de la mudanza, también explicarle todo lo que ha sucedido y que le demuestre a su hijo que el amor se mantendrá a pesar de la distancia. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Tengo una hermana que se divorció del padre de sus hijos, está casada con un extranjero y vive en España. Mi hermana se fue hace 10 años y dejó sus 3 hijos con nuestra madre. Sin embargo, siempre ha sido buena madre. A pesar de irse a otro país, se comunica con ellos. Se preocupa por lo que les hace falta y cada año viene a visitarlos. ¿Está ella criando bien a sus hijos? Se encuentra en nuestros estudios la psicóloga y terapeuta familiar, la licenciada Rosagna González, para ayudarnos a desarrollar con más detalles este tema. Rosagna, ¿qué nos dice sobre este tema? ¿Es posible criar bien desde la distancia? Porque se nos hace difícil criar bien los que estamos con los hijos en la casa. Me imagino que criar de lejos es todavía mucho más difícil. Claro que sí, criar aquí presente es difícil y mucho más lo es fuera, pero no significa que sea imposible, mejor dicho. Hay muchos casos de padres que no pueden estar por sus hijos por situaciones económicas, porque le quieren dar una mejor vida. Y en esos casos lo que hay que buscarle la vuelta y ver cómo se puede manejar. Tengo innumerables casos de pacientes donde la mamá es que está fuera o el papá está fuera, incluso como en este caso, que es la mamá que tiene 10 años fuera y viene todos los años y lo visita. La distancia no es una limitante, porque incluso yo tengo padres que viven lejos de sus hijos y hacen la tarea con sus hijos por medio del internet todas las noches. Wow. Y esa niña saca excelentes notas, entonces no hay excusa. Y en el caso particular, Rosagna, de los abuelos, que son casi siempre los que se quedan con los niños o con los adolescentes, es difícil porque estamos hablando de una diferencia de edad muy grande y estos padres tienen una forma de crianza establecida, quieren que se cumplan ciertas reglas, inclusive hay cosas con las que no están de acuerdo. ¿Cómo se puede manejar eso sin que todo, obviamente que todo funcione a pesar de que sean los abuelos? Claro, es que hay que buscar un punto medio. ¿Por qué? Porque los psicólogos hablamos de las etapas del ciclo vital. Esos abuelos están en otra etapa de su ciclo vital, donde los abuelos están en esa etapa para consentir y ellos están en otra etapa propia de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Esos padres y esos abuelos deben de ponerse en comunicación y buscar reglas intermedias. Los papás no siempre van a estar de acuerdo, como sus padres posiblemente crían a sus hijos, pero ellos también tienen que respetar que son esos abuelos los que lo están criando. Entonces hay que hablar y llegar a un punto medio donde el abuelo ceda y donde los padres también cedan, porque ese niño también sufre mucho de que ve a los papás como un hermanito o como un tío y ve a su abuelo o su abuela como sus padres reales. Y en el caso de las reglas, Rosagna, hay padres que tienen reglas establecidas, por ejemplo, horarios de sueño, tiempo de uso de la tecnología. De hecho, hay padres que establecen inclusive horarios para ciertas actividades de almuerzo, de comida. ¿Cómo se puede hacer para que esta crianza a distancia funcione y que las reglas que yo quiero que mi hijo cumpla se cumplan realmente? Claro que sí. Ese padre de ese hijo que está afuera debe de hablar con el que está cuidando, porque a veces no es su padre o su madre que le está cuidando, a veces son sus suegros o sus ex suegros. Entonces tiene que haber una comunicación muy fluida y muy buena, donde él exprese, ok, yo le mandé un iPad o le compramos esto, tiene la computadora, pero es muy importante, por favor, que el niño vea, por ejemplo, juegue con el iPad después de hacer la tarea, o de esta hora o esta hora. ¿Qué pasa? No le pueden dejar toda la responsabilidad a los abuelos, aunque vivan fuera, aunque tengan cambio de hora, pongan una alarma tal vez en su celular. Y esos papás, ahora con la tecnología, pueden estar en contacto con muchísimas formas con sus hijos y estar pendiente y escribirle, cuéntame, ya hiciste la tarea, ok, ahora es tu hora de juego. Aunque estén lejos, ellos mismos pueden estar pendientes para que no le dejen toda la tarea a los abuelos y los niños entiendan que aunque mi papá o mi mamá está lejos, está pendiente de mí y también me pone reglas. Rosagna, ¿y qué pasa con los casos? Nosotros nos escriben casos de madres que se enteraron que su hijo estaba fumando marihuana o que su hijo, por ejemplo, está en conflicto con la ley precisamente por la misma ausencia, por quizás vacíos existenciales, por un mal manejo.
¿Qué pueden hacer en estos casos? En esos casos, si la mamá o el papá está lejos y realmente no puede venir al país o no puede tomarse ese tiempo por el trabajo, por alguna circunstancia, hay que buscar una figura de autoridad, pero de amor. Porque a veces pensamos, como papás me dicen a mí, lo que ella necesita es una buena pela en caso de niños que llegan incluso a intentos de suicidio. Y no es una situación de una pela. No es que los psicólogos tampoco estamos en contra 100%, pero no es eso, es que no es una pela o no es un castigo en el caso de una drogadicción. Es el caso de que ese niño, ese joven, ese adolescente necesita una figura de autoridad, pero con amor. Alguien que le escuche, alguien que respete, pero que sienta que puede hablar, que puede expresarle, y ahí hay que buscar todo un sistema de apoyo, un grupo de profesionales expertos en adicciones y personas que estén ahí, incluso si hay que internar o hay que intervenir con el joven, que muchas veces hay que ponerlo en esos programas de 28 días, ponerlo, porque las drogas es una situación muy difícil, hay que desintoxicar el sistema y muchas veces son recurrentes y vuelven y caen. Rosagna, ¿y cuál es el tiempo máximo para estar separado de los hijos sin que le afecte de una manera drástica? Porque el amor necesita presencia, las relaciones necesitan ese contacto físico para que funcionen. Es verdad que Skype, es verdad que las redes y toda la tecnología, pero ese abrazo no sustituye una conversación por Skype. Entonces, ¿cuál es el tiempo máximo? Porque estamos hablando de esta madre que nos escribió, tiene 10 años que no ve a sus hijos. Es mucho tiempo. Claro, es mucho tiempo. ¿Qué pasa? Los psicólogos no hablamos de cantidad, hablamos de calidad. Tal vez esos padres tengan un tiempo, tienen 3 meses o un tiempo, pero cuando vengan, por ejemplo, al país o cuando manden a buscar a sus hijos, porque esa es otra oportunidad. Tal vez esos padres no pueden viajar a Santo Domingo por alguna razón de visa o de trabajo, pero sí pueden porque trabajan para algo, trabajan para sus hijos y pueden mandar a buscar a sus hijos y pasarse el verano entero con ellos, pasarse tiempo, y que el tiempo que sea, o incluso si es un fin de semana, que sea tiempo de calidad, que es que yo no estoy pendiente al celular, que es que yo estoy aquí para ti, que vamos a despeinarnos juntas, vamos a pintarnos las uñas, con los varones vamos a jugar pelota, vamos a hacer lo que tú quieras o lo que ella quiera, pero hay que darle ese tiempo de calidad y hay que buscar la manera que si tú estás lejos, mamá o papá, lejos de tus hijos, busque la manera de estar con ellos, ya sea tú viniendo o ellos yéndote a visitar, porque ellos sí necesitan, como tú dices, Laine, eso, ese contacto físico. No solamente la tecnología no nos llega hasta ese punto, un abrazo libera oxitocina y nos da felicidad y nos da alegría, y eso hace falta de los seres que amamos. Rosagna, ya para irnos, queremos que tú brevemente nos puedas analizar por qué hay personas, padres, que tienen la capacidad de desprenderse de sus hijos de una manera muy fácil y otros no pueden. ¿Cuál es la diferencia a nivel de personalidad que te puede hacer el desprenderse de tus hijos? Esto es algo delicado. Bueno, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver incluso con factores físicos y con factores psicológicos y emocionales. Una persona puede tener un trastorno de personalidad, donde sea una persona antisocial, donde sea un esquizotípico, un esquizoide, que no tiene nada que ver con esquizofrenia, sino que tienen conductas diferentes, distantes, y no logran hacer ese vínculo. Tal vez no lograron crear el apego con sus propios padres y por eso no lo logran crear incluso con sus propios hijos. No solamente le pasa a los hombres como piensan, que los hombres es más fácil desligarse. Hay muchos padres, muchos hombres que tienen una relación más cercana a sus hijos incluso que las propias madres. También les pasa a las madres, hay muchas madres que durante el embarazo o justo después de dar a luz pasan por depresión postparto o psicosis postparto, y eso hace que no cree ese vínculo y que no se cree eso y afecta, y tú ves como hay otros padres que son tan desprendidos mientras otros son papá y mamá gallina. Exacto, o sea que realmente en estos casos hay que evaluar el escenario emocional de cada padre antes de tildar o etiquetar. Exacto. Muchísimas gracias, Rosagna, de verdad que ha sido un honor tenerte con este tema. Apreciamos muchísimo que hayas venido. Siempre un placer. Mantener una comunicación abierta con los hijos es una manera muy importante de ayudarse el uno al otro en los momentos difíciles, y más aún si los padres no están físicamente. Cuanto más hablen y se comuniquen, más cómodo se sentirá su hijo y podrá establecer las reglas, los comportamientos que espera de él o de ella, y se convertirá en una guía y en un modelo a seguir aunque no esté presente. Criar a distancia es una tarea muy difícil, pero con ayuda y con la intención de mantenerse cerca se puede lograr.
Con esto concluimos nuestro programa de hoy, con la satisfacción de haber compartido todo el contenido educativo que preparamos para ustedes durante esta media hora. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que puedan visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, donde encontrarán más información que les pueda ayudar a tener una vida sexual sana y satisfactoria. Elaine Félix se despide cordialmente. Nos vemos pronto aquí en NSDN.